estrenar el hogar. Entonces tomamos nota del teléfono para hacer una contribución y lo cité en casa y vino Juan von Engels, hijo de suizos, con la señora Ana, y trajo la carpeta, te imaginas, todo muy bien preparado, con fotografías, con todo el proyecto, y yo quedé fascinada. Entonces dije que yo quería seguir con ellos. Ahí mismo me nombraron madrina, al día siguiente salimos a buscar los elementos que les habían robado, y a menos de un mes estrenábamos el primer hogar. Te digo el primero porque hicimos el segundo al poco tiempo, porque no solamente los chicos podían estar viviendo, sino que también tenían que estar estudiando. Juan, una de las condiciones, el director, era que todos tenían que hacer el primario. El primario y después si querían y podían el secundario. Hemos llegado a tener 2 alumnos en la facultad. Y en la actualidad, un chiquito que fue el que ingresó a Mama con 7 hermanitos y nos preguntaban, tenemos 7, ¿cuántos pueden tenerlos? Y Juan dijo los 7. Para que no se presentara con el tiempo esa historia de dónde estará mi hermanita, que habrá sido de mi hermano mayor. Claro, para que estén todos juntos. Todos, los 7. ¿Y qué habían perdido, los 2 padres? Los padres se abandonaron. ¿A los 7? A los 7. Entonces, el más chiquito de 1 año, en este momento, está por recibirse de radiólogo. De radiólogo, fíjate vos qué carrera, qué inteligencia y qué preocupación por el estudio. Un chico excelente, Ezequiel. Un orgullo realmente para Mama. ¿Y de dónde sacas la fuerza vos, Olga? ¿Yo? Me la dan ellos. ¿Los mismos chicos? Te la dan ellos mismos, porque empezaron viviendo, era un hogar. La diferencia de hogar y fundación es que en el hogar viven ahí. Entonces, si de pronto a la noche se descompone un chiquito, le duele la muela, le duele la panza, lo tenés que llevar al hospital, aunque sea a las 4 de la mañana, como cualquier familia. En la fundación, vos a las 5 de la tarde, después de la merienda, bajás la cortina y se van los que atienden el hogar, o la fundación en ese caso, se van. Pero, por ejemplo, la de Felices los Niños, ¿también se van? No. ¿La de Felices los Niños se van? No sé, no lo conozco. Porque, viste que es yo un pensé... tema que mejor no tocar No, yo lo porque sé, están porque muy no sabía vapuleados. esto de que las fundaciones se van. Por eso, esa es la diferencia. ¿Y no habrá fundaciones que se quedan? La nuestra, yo conozco la mía. La mía se quedan ahí, duermen ahí, van al colegio, van al club, están permanentemente atendidos, con comida, con abrigo, y con el tiempo nos dimos cuenta que los chicos necesitaban tener una salida laboral. Iban creciendo, no era cuestión de extender la mano y que les dieran todo. Entonces se nos ocurrió, estábamos en el dilema entre imprenta, carpintería o panadería. Y optamos por la panadería. Así que hicimos la panadería, tuvimos una donación importante de $10.000 y con eso compramos el primer horno giratorio gracias al señor Toñeta de Laca, de maquillaje, que lamentablemente falleció hace poco. Entonces pudimos construir a 6 cuadras de ahí, de Mama, otro edificio que era la panificadora, donde los chicos podían trabajar, aprendieron el oficio de panaderos reposteros, muy buenos profesores tuvieron, y nos ayudó mucho el señor Gil, de Supermercados Norte en ese tiempo, que ahora es Carrefour. Nos decía además dónde teníamos que poner los negocios, que tenían que ser en un lugar
con mucha luz, siempre con el temor del robo, ¿no? Y llegamos a tener 4 locales. Pagábamos por cada uno $1000, por cada uno, $4000 de gasto. Iba muy bien hasta que empezó a cambiar la situación en el país. Sí. Y tuvimos entonces que ir entregando los locales, pero estaban preparados los chicos de una forma fantástica, con tortas, con todo el servicio de lunch, era una maravilla. Después, como tuvimos que entregar los locales, ¿qué podíamos hacer? Entonces vender las cosas en el mismo hogar panadería. Y después buscar los supermercados para que nos compraran las pizzas, los panes, las roscas, pan dulce, riquísimo, todo realmente muy... Es que tuvimos muy buenos profesores. Además ellos se deben sentir útiles, ¿no? ¿Cómo? Los chicos se deben sentir útiles. Pero ¿cómo? Claro, claro, porque además los chicos tienen sueldo. Ah, está bien. Tienen sueldo y empezaron a trabajar a los 14 años, que me acuerdo que fue una inspección al hogar y dijeron, ¿cómo chicos de 14 años están trabajando? Y el profesor Juan Frengels dijo, ¿ustedes nos ayudan a nosotros acaso? Si nosotros no hacemos este negocio y les damos trabajo y les damos un oficio, ustedes no les van a ayudar nunca. Me acuerdo que en una oportunidad estaba otro hogar, Pelota de Trapo, que apareció un inspector a cobrar la luz y los impuestos. Y el que dirigía Pelota de Trapo, que estaba subido a una escalera en ese momento trabajando, lo tuvo que echar, y esa persona, inspectora, tuvo que irse volando, porque era tan injusto. Nosotros hacíamos, lo mismo que Pelota de Trapo, un trabajo que les correspondía al gobierno, no a nosotros. ¿Te das cuenta? Bueno, han sido... Pero ¿durante cuánto tiempo que estás con esto? 25 años. Y de manera consecutiva, ¿no? Nosotros 25 años, cumplimos el 3 de diciembre, cumplimos 25 años de Mahoma. Un poco antes, un mes y medio, 2 meses, fue cuando asaltaron, entraron ladrones, la tuvieron maniatada a la directora, boca abajo, con los brazos y los pies. Robaron todo, robaron los sueldos, robaron todo. Terrible. 7 horas atada, ¿te imaginas? Bueno, después, al mes, se produjo una cosa fantástica. Como siempre van las cosas malas y tienen un premio, ¿no? Le dan a Anna von Engels el premio a mujer destacada en el Congreso, donde habían médicas, la gente realmente destacada en todo sentido, en todo el país. Fue realmente muy, muy lindo. Fue el mismo día que salió esta nota en la revista Caras, que Anita no la había visto. Entonces se la llevé al Congreso. Digo, Anita, salió hoy la nota. No podía creerlo. Era una felicidad tan grande. Claro, después que de nos todo lo que dieran pasó, una nota de 5 páginas. ¿Te das cuenta? Con la historia de los chicos más chiquitos. Porque cuando me llaman para hacer la nota, dice, queríamos hacer una nota en su casa. Digo, mire, en casa yo voy a contar lo de siempre. Mi carrera, las películas, cómo empecé y demás. Que además debes estar harta ya, ¿no? Sí, cumplimos 25 años en Mama. ¿Por qué no vamos a Mama y mostramos a esos chicos de hace 25 años, que eran chiquitos, cómo están ahora? La mayoría casados, con hijos, con una profesión, con un oficio. Lo consultaron, el director le gustó la idea,
Me pasaron a buscar y sacamos la nota. Esta de hace 25 años y esta en la actualidad. Ahora, te hago una pregunta, porque viste que hoy el tema de la droga para mucha gente es un problemón. ¿Cómo manejas eso vos? La droga, el alcohol, la mala conducta, eso ¿cómo? No, ahí nadie toma, nadie... Fíjate vos, una cosa que llamaba la atención, en el comienzo abrimos el primer hogar y se presentan de distintas iglesias para que nosotros pudiéramos estar. Y nosotros dijimos de entrada, nosotros nos manejamos con los 10 mandamientos. Punto. Es decir, no importa la religión. Los consejos los dan los 10 mandamientos. Y fue así. Preferimos que trabajaran, que estudiaran, que pudieran salir adelante, que pudieran hacer la panificadora. Y bueno, afortunadamente los ves además... ¿En tantos años ninguno se te reveló? No, han habido chicos... ¿Nunca te apareció ninguno drogado así? No. En ese sentido hemos tenido una constancia además de hablarle, fueron además médicos, fueron profesores, tienen que estar guiados. Y contenidos, ¿no? Guiados, claro, tienen que explicar cómo es la historia y que el daño que hace. ¿Y cómo es la temática? Por ejemplo, ¿no ves que ellos se sienten contenidos y tienen casa, tienen mamá? ¿El afecto hace que no lleguen a esos... El estudio, tienen a la el necesidad club, de la droga? Tienen el club, claro, también, que van, y tienen toda la facilidad para poder estar viviendo en una casa cómoda. Porque siempre pensábamos con Juan y Anita, la directora actual, no le podés pedir tampoco orden si es una casa que está sin terminar. Hay muchos hogares que están pidiendo ayuda y no terminan nunca de hacerlos. Sí, ya sé. ¿No es cierto? No lo revocan, lo dejan los ladrillos, lo dejan... Era una situación pésima. Nosotros no. Queríamos además que fuera un ejemplo para ellos, que durmieran en un cuarto cómodo, donde tuvieran toda una pared de placar, las camas, cocina grande, un patio muy grande, donde se jugaba a la pelota, con pileta, una piletita también. Es decir, todas las comodidades para que pudieran vivir bien. No le puedes ordenar a los chicos orden si no les das los elementos. O sea que problemas de mala conducta no hay. No. ¿Y vos qué consejo le darías a la gente que nos está mirando? Que yo sé que hay mucha gente que quiere empezar a armar hogares solidarios y no sabe qué hacer. Porque hoy es diferente la modalidad a cuando vos empezaste. Es terrible. Es terrible. A vos te fue mucho más difícil. Mucho más. Ahora es más fácil. ¿Cómo se hace ahora? Mucho más. Y nosotros podemos tener a los chicos con deporte, con el club, que les dieron además todas las facilidades para ir todos los días, y sobre todo el estudio. Termina, por ejemplo, las vacaciones de invierno. Nosotros tenemos una maestra, porque las vacaciones de invierno es mucho tiempo que no estás estudiando, que no estás repasando, y los conocimientos se te vuelan. Entonces tenés una maestra que otra vez hacen todo el repaso y están muy bien. Nosotros con los 7 hermanitos, por ejemplo, que llegaron en un momento, había que buscarles 7 escuelas distintas. ¿Por? Porque es conveniente.